igual hacemos como así, ¿sabes cómo te digo? Sí. Ahora pegas en medio, ¿sabes? Alguno, así como a tramos, para que descanse sobre. Bueno, pues yo voy a comentar un poco cómo se está llevando este tema dentro del Parlamento Europeo. Y bueno, uno de mis compromisos fue abrir las puertas del Parlamento Europeo para que todo lo que pase allí se sepa fuera y viceversa. Y el TTIP es una de mis grandes batallas porque bueno, pues todos estamos viendo lo peligroso que es esto y lo que se nos viene encima si no lo paramos a tiempo. Y no lo paramos si no hacemos difusión de esto. Y como veis, esto no es un tema que esté en la agenda pública ni política, no está en los grandes medios de comunicación, de esto no se habla en los debates políticos de la tele, ni siquiera nuestro gobierno habla de esto, ni en nuestro Congreso, cada vez que... Bueno, la izquierda plural es la única que ha intentado meter este tema varias veces en el debate del Congreso de los Diputados y enseguida les cortan, ¿no? No quieren ni que se hable esto porque no quieren que lo sepamos. Porque son plenamente conscientes de que cuanto más sepamos de esto, más nos opondremos. Y eso es lo que intentan evitar a toda costa. Así que bueno, una de las cosas que más llama la atención, la primera, es esa precisamente, el secretismo. Pero este secretismo no se da solamente fuera. Es que nosotros, como eurodiputados del Parlamento Europeo, pues apenas tenemos acceso a la información de los documentos con los que se está llevando a cabo las negociaciones. Ejercemos una presión muy grande a la Comisión Europea para que nos cuente y para que saque esos documentos. Pero no solo la izquierda en el Parlamento Europeo. Sí que es cierto que los liberales y los socialdemócratas y los conservadores en el Parlamento Europeo están de acuerdo en el fondo del TTIP, ellos lo defienden, pero sí que se sienten muy ofendidos porque se sienten ninguneados ante esta falta de información que nos da la Comisión Europea. Entonces, al menos en esto, por ahora, estamos juntos, en esta lucha sobre la transparencia. Luego, ¿ya qué pasa? Pues eso, que ellos sí que defienden este tratado y lo ven como algo beneficioso, porque su visión del mundo y de la vida es completamente diferente al nuestro. En el Parlamento Europeo, si un eurodiputado quiere saber algo sobre el TTIP, más allá de preguntarle a la comisaria de Comercio Internacional, que de vez en cuando viene a nuestra comisión de trabajo a contarnos algo y al final no cuenta nada, habla mucho, todo es muy bonito, pero no da ningún tipo de explicaciones. En el Parlamento Europeo, ante las quejas por la falta de transparencia, la Comisión dijo, bueno, pues vamos a crear una reading room o sala de lectura donde ciertos eurodiputados van a poder entrar y leer los documentos con los que estamos trabajando. Hasta hace muy poco eran solo 7 eurodiputados, recuerdo que somos 751, solamente 7 eurodiputados tienen acceso a esta reading room. Lo tenían que solicitar a la Comisión Europea y entonces pues vas a una sala que está dentro del Parlamento Europeo, perdida en un pasillo, con una puerta con un código de seguridad, un funcionario de la Comisión Europea te lleva dentro y te acompaña en todo momento y te enseña los papeles que ellos quieren, pero ahí no puedes entrar ni con móvil, ni con papel y lápiz, no puedes entrar pues, con una cámara de fotos, por supuesto, de manera que lo que tú leas ahí, y además has firmado un certificado, por así decirlo, de confidencialidad, de manera que te comprometes a no decir nada de lo que has leído ahí. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. Mi compañero de grupo, que es un alemán, que es el único que hasta ahora ha podido entrar de nuestro grupo en esa sala de lectura, pues no nos puede contar nada. Él entra, lee, pues sale y ni siquiera a nosotros nos puede decir lo que ha leído ahí. Eso fue una especie de orgullo por parte de la Comisión de decir que había muchísima transparencia. Como nos hemos seguido quejando una y otra vez, pues han dicho, bueno, venga, vale, pues ahora cualquier eurodiputado puede entrar en la reading room. Entonces eso es el gran paso que han dado ahora de transparencia. Otro paso que han dado, que también lo consideran muy importante, porque de cara al público pues da mucha visión buena de transparencia, pero no lo es que han publicado
en Internet, en la página de la Comisión, han publicado los textos, ciertos textos que la Comisión Europea propone en las negociaciones. Pero eso no nos dice nada, porque la postura de la Comisión Europea, aparte que ya de por sí es peligrosa, puede distar muchísimo de lo que al final salga de las negociaciones. Porque una cosa es el papel que la Comisión Europea presente en la mesa de negociaciones con el grupo de negociadores de Estados Unidos, y otra cosa es lo que al final se haya acordado. Puede cambiar completamente. Y esos son los papeles que no enseñan, que se llaman los papeles, los documentos consolidados, que se llaman. Eso es lo que no enseñan ni de broma. Eso es lo que no quieren enseñar, y es donde está el verdadero peligro, porque son todas las cesiones que está haciendo la Unión Europea, ya no ante Estados Unidos, sino, como decía la compañera, ante las grandes empresas. Porque una cosa también sí quiero dejar clara, a veces no se entiende muy bien, parece que cuando atacamos el TTIP estamos atacando a Estados Unidos, o que estamos diciendo que esto es un ataque de Estados Unidos a la Unión Europea. No es así, es que ellos también van a salir perdiendo. Los ciudadanos norteamericanos tienen también muchísimo que perder. Es verdad que nosotros más, porque nuestras regulaciones son más estrictas y tenemos unos servicios públicos muchísimo mejores que ellos y un estado del bienestar que ellos no tienen. Tenemos más que perder, pero ellos también. Pero el verdadero atacante en todo esto, el agresor, son los poderes económicos, son las grandes empresas y los fondos de inversión que están intentando redactar una constitución. Esto no es una constitución de pueblos, es una constitución de grandes empresas para controlar a los pueblos. Y si consiguen controlar las grandes democracias occidentales, habrán controlado el mundo. Entonces este es el primer paso para construir un mundo donde los estados no son soberanos, sino que la soberanía va a emanar de las grandes empresas, es decir, del dinero, de los números en las cuentas de los bancos, que es lo que va a gobernar, ¿no? Al fin y al cabo es la avaricia por la avaricia. Y bueno, y ahí es donde está el verdadero peligro, es una vuelta de tuerca más al sistema capitalista y neoliberal salvaje, y por eso es mucho más grave de lo que aparentemente parece cuando empiezas a contarlo. Luego, todo esto del secretismo, claro, es que da mucho miedo cada vez que sabes algo de esto. Y, por ejemplo, se filtró una carta, tenemos la enorme suerte, y lo digo totalmente irónico, por supuesto, de que el jefe de negociadores por la parte europea es un español. Se llama Ignacio García Bercero. Nadie lo conoce, es un funcionario de la Comisión Europea, pues que hace muy bien su trabajo porque es muy buen negociador. Él ha negociado también tratados de libre comercio con países de Latinoamérica, y a las grandes empresas les ha salido muy bien. Entonces es una persona a la que todos nosotros le pagamos su sueldo, pero en realidad no trabaja para la gente, trabaja para las grandes empresas a las que defiende. Este hombre pues se filtró un correo que le mandó a su homólogo norteamericano, prometiéndole y tranquilizándole y diciéndole que no se preocupara, que todos los documentos de las negociaciones iban a ser secretos durante 30 años después de haberse ratificado el TTIP. Entonces, ¿qué pondrá en esos papeles? ¿Qué pondrá en esos papeles? ¿Cuáles habrán sido las negociaciones? ¿Quiénes habrán sido los que se han sentado en la mesa a negociar? Para que este hombre diga que no se preocupe al otro. No te preocupes, que esto no va a salir a la luz, lo vamos a mantener secreto durante 30 años más. Así que, pues eso, ¿qué no pondrá ahí? O sea, yo considero que es una auténtica afrenta a la democracia el estar negociando un tratado, además de este calibre y de esta categoría, que nos puede cambiar tantísimo la vida, a espaldas de la ciudadanía. Pero bueno, es que no son las espaldas de la ciudadanía, es que del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. Porque en el Parlamento Europeo poco podemos hacer. Cuando el día que, esperemos que tarde mucho, nos presenten al Parlamento Europeo el TTIP ya consolidado, el texto escrito ya definitivo, solamente podremos en el Parlamento Europeo o aprobarlo o rechazarlo. No podremos tocarlo, no podemos hacerle ninguna enmienda, no podremos ni siquiera debatirlo. Nos lo presentarán y nos dirán sí o no. Y entonces en ese momento es cuando
pues tenemos tiempo de aquí a entonces para, si no lo hemos tirado abajo antes, que lo podamos tirar en ese momento y que los eurodiputados sientan vuestro aliento en su cogote y no se atrevan a apretar el botón del sí. Sabemos que los liberales van a votar que sí, los conservadores van a votar que sí, el Partido Popular Europeo va a votar que sí, y son los socialdemócratas europeos los que no saben muy bien qué hacer. Desde un principio lo han defendido, ellos consideran que esto es bueno, ya les queda poco de socialistas, la verdad, cuando les ves votar es bastante alucinante las cosas que votan, pero bueno, se están dando cuenta de que la oposición ciudadana que empieza a crecer, sobre todo en algunos países, pues les están haciendo dudar un poco de su postura de defensa a ultranza del TTIP. Y entonces fijaros hasta qué punto, dentro de unas semanas, es que no lo recuerdo, pero no sé si el mes que viene o en marzo, todos los socialdemócratas europeos se reúnen en Madrid para decidir una postura sobre el TTIP y sobre el ISDS en concreto. Porque sobre el ISDS, precisamente antes de ayer, en el Parlamento Europeo se presentaron los resultados de una consulta que hizo la propia Comisión Europea, que estuvo recopilando información durante todo el año pasado, una consulta pública que se preguntaba a particulares, ¿no? A personas individuales y también a compañías, a sindicatos, a ONGs, etcétera. Bueno, pues toda la gente que quiso pudo participar en eso. Y en esa consulta se preguntaba específicamente sobre el ISDS. Y el 97% de la gente consultada se opone rotundamente al ISDS. Entonces ahora la Comisión Europea se encuentra con un problema muy grande, que es que ellos mismos han presentado sus resultados, que no han podido cocinar más porque son los resultados abrumadores, ¿no?, de oposición al ISDS. La gente sabe que ahí es donde está el verdadero ataque a la soberanía de los Estados y a la opción de votar, porque ¿de qué nos serviría votar a un partido o a otro, a poner a unas personas o a otras en el gobierno, si al final quienes nos van a gobernar son las grandes empresas, que van a venir a través del ISDS o del Consejo de Cooperación Reguladora a decirnos qué leyes podemos sacar y cuáles no? Y que si sacamos unas leyes y les impiden conseguir sus beneficios a estas empresas, pues entonces tendremos que indemnizarles. Tendremos que indemnizar a empresas cuando un Estado legisle a favor de sus ciudadanos y para protegerlos. O sea, ahí es donde está el verdadero ataque y el verdadero golpe de Estado a las democracias occidentales por parte de los poderes económicos. Entonces, bueno, ahora con esta consulta, como decía, se encuentran con un problema. Y escuchando el debate que hubo el otro día, que la Comisión presentaba los resultados, pues claro, se oía a gente, bueno, pues un eurodiputado del Partido Popular Europeo diciendo que es que no hay que tener muy en cuenta esas respuestas porque es que la gente no entiende. Decía, es que claro, la gente está desinformada. Y entonces es de locos, porque dice, claro, es que están desinformados porque vosotros no queréis que lo sepan. O sea, ¿de quién es la culpa? De todas formas, el que ha hecho esa consulta está perfectamente informado, porque la consulta conllevaba una cantidad de información importante para saber lo que te estaban preguntando y lo que estabas respondiendo. O sea, la consulta estaba bien realizada porque no eran preguntas así a lo loco, venía todo muy bien explicado y la gente se enteraba de lo que era el ISDS para responder la consulta. Pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es pues la estrategia que van a coger ahora, tanto la Comisión Europea como pues eso, la derecha en el Parlamento Europeo, de deslegitimar estos resultados. Estamos seguros que eso va a pasar. Entonces es muy importante que se sepa que ha habido una consulta pública, limpia, transparente y que el 97% de la gente se ha opuesto al ISDS. Y eso hay que decirlo y eso hay que defenderlo. Y eso significa que el ISDS tiene que salir. Que el ISDS hay que enterrarlo ya. Y ahora seguimos con el TTIP. Pero el ISDS hay que enterrarlo ya y eso es lo que hay que defender en todas partes. La gente no lo quiere. La postura del gobierno español respecto a todo esto, ¿alguien la sabe? No, porque Rajoy no sale nunca ni dice nada ni habla del TTIP y este gobierno hace como si no existiera. Bueno, pues Rajoy ya lleva 2 cartas mandadas a la Comisión Europea, 2, a finales del año pasado. En una le pide, por favor, que no saque el ISDS
del TTIP. Se lo pide él, firmado con él, por su mano. Que por favor no lo saque, que el ISDS es necesario. Yo a eso lo llamo ser un traidor. Le llamo ser un traidor, porque es la persona que está ahí para defendernos, para defender la soberanía del Estado al que ahora mismo representa, y nos la está vendiendo, pero encima por detrás, sin decirlo, como un cobarde. Luego le mandó otra carta, unas pocas semanas después, pidiéndole celeridad a las negociaciones. Que por favor que se acelerasen las negociaciones, que esto había que hacerlo con más rapidez. ¿Por qué? Porque está viendo lo que están pasando en otros países y no quiere que le pasen el suyo. Oposición existe muy fuerte en Alemania, en Austria, en Holanda y en Francia. También están bastante movilizados con esto. Así que lo que nos toca ahora a nosotros es movilizarnos y ponernos en marcha porque, como dice Susan George, que es una de las grandes activistas contra el TTIP, se trata de un tratado vampiro, como lo llama ella. Ella dice que morirá si le da la luz. Y darle la luz simplemente es que todo el mundo sepa de lo que es, sepa lo que va, exijamos a nuestros representantes que nos expliquen su postura ante esto y contarlo allá donde vayamos y allá donde nos sentamos, y que os sintáis ahora portavoces, que portáis una información que es difícil de conseguir, a no ser que sea a través de las redes sociales. En las redes sociales hay mucha, pero en los medios grandes de información no la hay. Entonces, que os sintáis portavoces y que allá donde vayáis habléis del TTIP y que deis difusión, porque esa es la manera de matarlo. Pero además es que es la única manera de matarlo. O vamos todos a una y de verdad decimos con un golpe en la mesa, no, por aquí no pasamos, o las grandes corporaciones seguirán y seguirán y seguirán, y si no lo hacen de una manera, lo conseguirán de otra. Así que hay que estar muy alerta, porque lo que nos intentan imponer no es otra cosa que un nuevo orden mundial. Pero a todo el mundo. Imaginaros si el TTIP se llegase a implantar en Estados Unidos y la Unión Europea, el resto del mundo tendrá que pasar por el aro, porque no se van a quedar fuera. Así que, bueno, es el verdadero golpe de Estado de las corporaciones y tenemos que ser muy conscientes. Y nada más, y yo solamente os pedía eso, que os sintáis protagonistas ahora de esto y portavoces, y que lo contéis allá donde vayáis, y entre todos lo vamos a parar, estoy segurísima. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los ponentes. Más que nada lo que quiero es, está todo dicho, lo que tenemos que saber y lo que se puede saber. Me gustaría que empezáramos a hablar de soluciones, a ver cómo vamos a atacar esto. Las movilizaciones solo sabemos que no van a surtir efecto. Entonces me han surgido varias dudas, ¿no? Primero, esa consulta del 97% que se hizo, ¿qué son? ¿Población o los diputados o así, basados en quiénes? Segunda cuestión, ¿cuántos países en sí mismos están en contra de esto? Si es que se puede decir países, o se puede hablar del bloque de diputados europeos. Si se puede solucionar esto saliéndose del euro o saliéndose de la Unión Europea para no ser afectados. Si fuera una solución salirse del euro o de la Unión Europea en general, se puede crear un frente de países y crear una doble, por ejemplo, si fueran suficientes, una doble comisión, no comisión, sino una doble Europa, digamos, dos Europas, una que haga fuerza contra la otra, una que esté afectada para los que les guste y el resto no, o, caso contrario, si hay suficiente cantidad de gente, volver el Parlamento Europeo ingobernable. Si hay suficiente cantidad de eurodiputados en contra, volverlo hasta las próximas elecciones. No sé si, todavía no se ha dicho y creo que no se sabe, para cuándo se tiene pensado firmar esto. ¿Nos da tiempo a unas nuevas elecciones europeas cambiar la tendencia del gobierno? ¿O bien sumar suficiente cantidad de oposición como para que el resto que quede de legislatura europea se vuelva absolutamente ingobernable?
Bueno, voy a intentar responder con celeridad porque es mucha información. Bueno, esta consulta del ISDS se hizo por internet y se lanzó y la hacía quien quería. Lo que pasa es que tú tenías que poner si eras una persona individual, que solo hablas en tu nombre, o si eras un miembro de una ONG, de un sindicato, o un empleado de una gran compañía, o incluso han respondido gerentes de grandes compañías también han respondido a eso. Los resultados se pueden ver en internet, los han publicado todos y se puede ver la proporción de gente que ha participado. La mayor parte de las personas que han participado en esto eran personas que hablaban en nombre individual, lo que le da mucho más valor, ¿no? Yo creo. Está claro que esta oposición tan bestial es por parte de la gente. Ese 3% que está a favor del TTIP es el 3% de compañías, de grandes multinacionales que participaron en esta consulta. Eso por un lado. ¿Países en contra del TTIP? Pues gobiernos de países europeos en oposición frontal todavía no hay. Pero, por ejemplo, Merkel en Alemania, que además fue una de las impulsoras de este tratado y una de las grandes ideólogas y defensoras hasta hace bien poco, pues está empezando a echarse un poco para atrás, porque su ciudadanía se lo está exigiendo. Ella tiene una campaña en Alemania ahí muy fuerte montada contra el TTIP, sobre todo contra el ISDS, y está empezando a recular un poco. Ya está diciendo que el ISDS hay que modificarlo, etcétera. No he oído todavía qué declaraciones ha hecho después de esta consulta, porque es que los resultados han salido esta semana. Entonces hay que ver ahora qué postura toma Alemania respecto a esto. Pasa otra cosa también, que por ejemplo Francia, bueno, voy a explicar, el TTIP todavía no se sabe si es un tratado mixto o no. Eso lo va a decidir la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Que sea mixto significa que después de que fuese ratificado por el Parlamento Europeo, por ejemplo, si sale aprobado, tendría que ser aprobado por cada uno de los países miembros, como pasó con la Constitución Europea, ¿no? Y entonces la Constitución Europea cayó porque hubo países que dijeron no. Entonces todavía no se sabe si es mixto o no. Pero va a tener que serlo seguramente, porque la Constitución francesa dice que no se puede ratificar ningún tratado internacional en instancias superiores, o sea que lo tiene que ratificar el Parlamento francés. Entonces, bueno, eso sería muy bueno que finalmente la Comisión decidiera que fuese mixto, porque tendría que pasar por 28 filtros de los 28 Estados miembros, y seguro que de muchos de esos países directamente dirían que no, y pasaría pues como con la Constitución, que no duraría nada. Ojalá pase eso. Lo de salirse de la Unión Europea o del euro como solución, pues yo no lo veo una solución, porque precisamente, como he comentado antes, el TTIP no solo va a afectar pues a la Unión Europea y a Estados Unidos, es que va a afectar al resto del mundo, porque tendrán que aceptar un modelo de comercio si quieren seguir comerciando con nosotros. Es decir, es que luego los que vengan a comerciar con nosotros tendrán que pasar las mismas reglas. Entonces salirnos del euro, de la Unión Europea, pues o nos quedamos totalmente aislados del mundo, o aún así tendríamos que tragar por ahí. Entonces no lo veo una solución. Y luego lo de un frente de países, pues os voy a comentar una cosa muy importante de la que tampoco se habla mucho. En mayo del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas salió hacia adelante una resolución que ordena que se empiece a hablar, que se cree una mesa para crear un instrumento de manera que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos. Una cosa tan sencilla, ¿no?, que parece obvio y de sentido común. Bueno, pues finalmente las Naciones Unidas lo han sacado, pero la iniciativa, con el voto en contra de todos los países de la Unión Europea, empezando por España votó en contra de esto, que se sepa que el gobierno español en la ONU votó en contra de esto, y con la oposición de Estados Unidos también. Pero como era una cosa de la Asamblea de las Naciones Unidas, la mayor parte, esto salió adelante gracias al apoyo de los países en vías de desarrollo. Esto fue una iniciativa de Bolivia, de Sudáfrica y de algunos países latinoamericanos, y claro, fue apoyada por todos los países en vías de desarrollo, que son los que están sufriendo las consecuencias de estos tratados comerciales de libre comercio que firman tanto la Unión Europea como
Estados Unidos con ellos, y que lo único que hace es ponerle bandeja de plata los recursos naturales de estos países para que las empresas europeas vayamos allí a explotar. No solo los recursos, sino también a la gente. Cuando no, a matarlas si no se van de las tierras que quieren acaparar, como está pasando en Colombia. Así que lo que vemos es que está empezando a haber una especie de enfrentamiento o de oposición entre dos bloques, que son los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, Estados Unidos y Unión Europea principalmente, una visión completamente distinta de la política mundial. Mientras que la ONU ahora va a intentar sacar este instrumento de obligado cumplimiento con sanciones y todo eso, para que las multinacionales no puedan violar los derechos humanos como hacen ahora, pues por el otro lado tenemos al bloque del norte, pues esto, negociando el TTIP, que va totalmente en contra, ¿no? Por el TTIP, bueno, pues los derechos humanos es que ni se nombran en el mandato, no aparece la palabra derechos humanos por ninguna parte, o sea, eso es lo que les importa. Y ya termino con lo de las fechas. Tenían mucha prisa, su primera intención era que a final de 2015 poderlo presentar ya al Parlamento Europeo para su aprobación en bloque. Eso ya sabemos que no va a ser así y que ya nos vamos a meter en el 2016. Pero el otro día vino a una audición en la Pascal Levy, que es un señor que fue excomisario de Comercio Internacional y que después fue presidente de la OMC. O sea que de comercio y de tratados comerciales sabe un rato, y es un tío ultraliberal que lo defiende el TTIP a muerte, pero también es un poco realista y dijo, esto no va a estar ni este año ni el año que viene y seguramente el otro tampoco. Y puso un ejemplo muy bueno y dijo, pensad los años que nos ha llevado construir el mercado único europeo, pues imaginaros este, que es como mucho más grande porque es prácticamente todo el hemisferio norte. Así que eso a nosotros nos da oxígeno porque nos da mucho más tiempo. Primero, para que haya más transparencia, para que se sigan filtrando papeles, informaciones, etcétera, etcétera, y para que podamos movilizarnos y sobre todo para que empiecen a cambiar los gobiernos de los países europeos. A ver si mañana empezamos por Grecia y seguimos por España y hacemos un efecto dominó por toda Europa y que sean los propios gobiernos los que frenen esto. Así que el tiempo juega a nuestro favor y en su contra. Sí, para. Esta era una pregunta para Lola, por lo que has comentado antes. Has dicho que si sale el TTIP que sea mixto, tendría que pasar por los 28 filtros de los 28 estados que lo aprobasen. ¿Qué sería necesario? ¿Que solo uno dijese que no? ¿Que fuese mayoría? ¿Cuántos estados haría falta para que no se aprobasen? Pues yo creo que todos, quiero decir, que eso es como con la Constitución Europea, si un país lo tiraba para abajo, pues ya no vale para todos. Entonces, por eso la Comisión no quiere que sea mixto y lo está frenando todo lo que puede. Hay países que lo piden y veremos a ver lo que sale de ahí. También hay que tener en cuenta que, que cada vez que un gobierno de un país miembro cambia de color, tiene derecho a poner un comisario. Entonces, por ejemplo, mañana son las elecciones en Grecia, si mañana ganase Syriza, pues el comisario griego que hay ahora tendría que salir y tener un comisario nuevo. Y en el Consejo pues también cambiaría, porque cambia el gobierno entero. Entonces vamos a ver si así, poquito a poquito, el año que viene las españolas, vamos haciendo presión. Si no lo hemos podido parar antes, pues es otra opción que tenemos. Yo lo que quiero decir es que hay muchas opciones de parar el TTIP. Que estamos en una posición de ventaja, como decía antes, sobre todo por el tiempo que se les está alargando y eso juega en su contra. Entonces, si no lo paramos solamente dándole la luz, pues seguramente haya gobiernos que vayan cambiando de color en Europa y que lo paren desde ahí. Y si no, lo pararemos en el Parlamento Europeo convenciendo a los socialdemócratas de que se pongan de este lado, que es donde tienen que estar, si es que de verdad son socialdemócratas. Así que bueno, otra idea, antes he comentado lo de la reunión de los socialdemócratas en Madrid, pues que tenemos la suerte de que encima vienen a Madrid y no se van por ahí a Berlín a hacerla. Vamos a ver si les metemos un poquito de presión y no estaría mal hacerles una manifestación en la puerta del hotel donde se vayan a reunir o lo que sea, para que cuando entren dentro a hablar sepan lo que hay en la calle y lo que pensamos la gente de la calle. Yo dejo ahí la idea, pero bueno, esto no se lo tiene que apropiar nadie, esto tiene que ser una cosa de la gente. Que vayan ahí con pancarta y digan, no, queremos el TTIP, no lo queremos ni con ISDS ni sin ISDS, no, queremos este modelo económico de desarrollo, de explotación,
y de destrucción de los estados de bienestar. Y ya está, es una idea solo. Gracias. Bueno, antes Lola ha dicho algo muy importante y está pasando desapercibido, y ha dicho 3 palabras que son vitales en todo esto, y es el nuevo orden mundial. Y creo que es una cosa que ya viene desde los 80, bueno, que conozcamos desde los 80 y desde algún siglo más atrás. Y si ella podría ilustrarnos un poquitín, porque yo creo que sí, los movimientos sociales se pueden mover todo lo que quieran, pero BP Morgan y Rockefeller y toda esta banda va por encima de nosotros, y muchos años y siglos avanzados. Entonces, si ella podría dar un poco de forma a esas 3 palabras, lo agradecería, porque si no nos vamos a perder un poco en el debate, y creo que poco vamos a poder hacer si ellos quieren imponernos esto. Vaya pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo voy a hablar de mi experiencia en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque es un ejemplo de lo que está pasando, pues, en el resto del mundo. En el Parlamento Europeo, pues la imagen que yo tenía antes de entrar ahí es que es un sitio donde la gente sale mucha legislación o muchas resoluciones, sobre todo sobre derechos humanos, ¿no? Parece que enseguida, o sea, yo por lo menos la imagen que tenía, o la imagen que tenía mi entorno, es que el Parlamento Europeo, la Unión Europea no tanto, pero en concreto el Parlamento está muy preocupado por los derechos humanos, una especie de adalid, ¿no? En defensa de los derechos humanos, de los pueblos, etcétera. Enseguida se echa mano de, ay, vamos al Parlamento Europeo a llevar esto para que nos defiendan, etcétera. Al comité de peticiones, todo eso. Bueno, esa es la cara bonita y esa es la cara que venden. Esa es la cara que venden. La cara de verdad no es esa. La cara de verdad es que el comité de peticiones no es nada en el Parlamento Europeo. El comité verdaderamente importante es el de Comercio Internacional. Es el que más legisla de todos. Es el que más legislación emite, y yo estoy ahí y no damos abasto. Pero no damos abasto no yo porque seamos pocos de la izquierda unitaria, es que no damos abasto los eurodiputados a la hora de estudiar, debatir, aprobar, enmendar y volver a enmendar y volver a estudiar y enterarnos de la cantidad de tratados de libre comercio, todos son de libre comercio, por supuesto, bilaterales que llevan en marcha. Y los aprueban así, los sacan pero como churros. Venga, uno, ahora con Laos, ahora con Vietnam, ahora nos vamos a Sudamérica, venga, Perú y Colombia, y ahora metemos a Ecuador también, vamos a presionarle ahí, y además con amenazas. El otro día estuve con el embajador de Bolivia, vino a contarnos esta ley que han sacado en agosto es un código para proteger a los niños que trabajan en Bolivia. No es una legalización del trabajo infantil en absoluto, sino que ellos consideran que es la manera de erradicarlo. Lo primero, hay que proteger a esos niños que ya trabajan y que ahora mismo pues la estructura económica de Bolivia es imposible eliminarlo de un día para otro, porque hay familias que viven de eso, porque son niños que trabajan en la huerta de los padres, pero tienen que trabajar ahí, si no, no comen. La cuestión es que Bolivia saca este código, la Unión Europea lo entiende mal, el Parlamento Europeo entiende que está legalizando el trabajo infantil y no tiene nada que ver con eso, y entonces la amenaza con retirarle una cosa que se llama GSP+, que es una especie de tratado comercial pequeñito en el que los aranceles para Bolivia en determinados productos son más bajos, entonces para favorecer que Bolivia exporte productos a la Unión Europea. Así es como funciona la Unión Europea, con amenazas. La Unión Europea no entendió que eso no era legalizar el trabajo infantil. Lo primero que hace es sacar una resolución, el Parlamento Europeo saca una resolución y dice, o retiras esa ley o yo te quito el GSP+. ¿Pero no ves que si quitas el GSP+, todavía más niños van a tener que trabajar? En fin, es una forma de hacer política que no sale en los medios de comunicación, porque no quieren, porque ellos se lavan la cara, pero en el fondo es una política tremendamente agresiva, pero además de economía liberal y capitalista, y sin tener en cuenta ningún otro modelo económico que podamos... O sea, no se plantea otro modelo económico, y es desarrollismo y crecimiento ilimitado y explotación de recursos y venga, y venga, y venga, y venga.
y allí no se ve, y cuando planteas otra forma de ver las cosas es que casi que se ríen de ti. O sea, casi que dicen, ay, qué ingenua esta que se cree que viene a cambiar el mundo. Pero es que si los lobbies son importantes en el Parlamento Europeo, en la Comisión eso es la leche. O sea, en la Comisión Europea los lobbies allí se pasean como Pedro por su casa. Es que no tienen despachos de milagro, porque es lo que les falta, tener despachos con su nombre ahí. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo ahí en Bruselas están muy cerca, y es un barrio que se llama el Barrio Europeo, como no, y son edificios grises, y todos son lobbies. Pero es que además en la puerta de los edificios no sabes lo que hay dentro. No hay carteles en la puerta que ponga, este es el lobby de la alimentación, o aquí está la Nestlé, o aquí está... No, van a escondidas, porque ellos tienen tarjetas, ellos tienen derecho a entrar en el Parlamento, se pasean por allí, llaman a las puertas de los despachos, entran, se sientan con eurodiputados, con comisarios. Ese es el foco del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial está ahí, está en que las empresas tienen los tentáculos totalmente metidos en las instituciones. Y el gobierno de Estados Unidos pues dicen que es igual, yo no lo conozco, pero lees cosas y es exactamente igual. Y entonces pues de ahí salen cosas como el TTIP, como el CETA, como el TISA, de ahí salen las cosas. Entonces, el nuevo orden mundial es ese, es que las instituciones no son representativas de los intereses de las personas, en absoluto. Yo cuando a veces veo votar en el plenario de Estrasburgo, tenemos votaciones una vez al mes, y a veces los veo votar y me echo las manos a la cabeza y digo, es que la gente que te ha votado no votaría eso. Ni siquiera gente que haya votado al Partido Popular. Ni siquiera ellos. Una persona que fue en las elecciones europeas y votó al Partido Popular, si estuviera en Estrasburgo y tuviera que apretar un botón en determinadas cosas, no apretaría el mismo botón que aprietan ellos. Se les olvida para quién trabajan. Se les olvida totalmente para qué están ahí. Y eso que esos son los votados. La Comisión Europea, que no son votados y no tienen que responder ante nadie, pues os podéis imaginar. Pues se van de cañas todos los días con los lobbies. Comen y cenan con ellos. Es una cosa... Y ese es el nuevo orden mundial. Es la absoluta eliminación de la representatividad popular dentro de las instituciones que se hacen llamar representativas. Me alegro de que haya habido esa intervención de ese compañero, porque yo estaba echando en falta aquí las intervenciones, incluso vuestras aportaciones. Ha habido un intento que lo esperaba más, como que iba a llegar más lejos por parte de Isabel Bermejo, de plantearnos una cuestión. Ahora se plantea, y un compañero lo ha hecho muy bien, diciendo que hay que hacer política, hay que poner en primer plano la política, pero es que la política, si no tiene una visión de no favorable al crecimiento ilimitado, que es como lo que hemos conocido hasta ahora y seguiremos conociendo, hasta que no seamos conscientes de forma cada vez mayoritaria, mientras llega esa gobernanza global que es totalmente necesaria, y que mientras no la haya, hay pocas posibilidades de que prospere la conciencia de los límites de nuestro planeta, que la plantea el movimiento ecologista acertadamente, y que sería bueno que todos aquellos que tienen la voluntad, porque dicen que quieren y quieren representar a la ciudadanía, pongan claro estas cosas. No es posible el crecimiento, porque queremos consumir barato, todos queremos consumir barato, y al mismo tiempo queremos tener, pues eso, un ambiente sano, una salud garantizada para nosotros y para nuestros hijos, y todo eso no es posible. Probablemente, yo no soy ningún entendido, yo solamente me interesan estos temas y trato y capto determinadas cosas, pero parece ser que los expertos, aunque hay expertos de todos los tipos, tienen bastante claro que probablemente, presumiblemente, ya hayamos superado igual el límite este de retorno, o sea, de replantearnos las cosas. Esperemos que no, para el bien de todos, para el bien de este planeta, del bien de todos, de que seamos conscientes de que tenemos que cambiar las pautas de nuestra vida, porque no se puede sostener este nivel, a no ser que sea, como se han dicho aquí cosas muy interesantes, lógicamente, a costa de que unos pocos cada vez se enriquezcan más y haya una inmensa mayoría que vayan teniendo expectativas de vida y niveles de vida mucho peores que los que hemos tenido hasta ahora. Entonces, la clave no está en más participación política, en poner la política en el primer plano,
No está, aunque es fundamental. Es fundamental para respetar las necesidades de la inmensa mayoría. Y entonces hay que pensar, sí que es verdad, hay que pensar a nivel global. Porque a lo mejor nuestro nivel de vida, a lo mejor no, eso es evidente, nuestro nivel de vida está garantizado por la miseria en muchos lugares de nuestro planeta. Entonces tenemos que cambiar las perspectivas. No podemos pensar en más crecimiento y a veces, incluso estos líderes alternativos, que yo me alegro que hayan salido y que a mí también me entusiasma verles ahí y expresar esas ideas, pero a veces no les ves ese planteamiento de decir hay que cuestionar el crecimiento. Hay que cuestionarlo, no es conseguir pequeñas cotas y a ver si mejoramos nuestro Producto Interior Bruto. Pero claro, es verdad que todo es muy complejo porque eso solo se puede hacer a nivel global, como tú has dicho muy bien, Julio. Entonces, nada más. O sea, porque yo no voy a aportar nada porque soy uno más. Pero es importante que eso lo empecemos a ver en los que aspiran a representar a la ciudadanía. Y eso será también posible cuando la ciudadanía realmente se plantee esos temas como centrales. Para mí lo son. Para mí lo son, tanto como la participación, el empoderamiento. Si tienes conciencia de estos límites, es el auténtico empoderamiento que puede solucionar los problemas, o que puede intentar solucionarlos. Gracias. No podéis aportar nada desde la mesa a este punto de vista, porque es que creo que hace falta. Bueno, yo en mi caso, como representante que soy, sí te puedo decir que seguramente desde otras instituciones pues sea más fácil. Yo creo que cuanto más pequeñita la institución, más fácil es plantear alternativas. Quiero decir que pues desde un ayuntamiento pues es más fácil, pues por ejemplo, cambiar la gestión de los residuos, ese tipo de cosas, ¿no? Yo allí en Bruselas tengo muy difícil plantear alternativas porque el 100% de mi tiempo me dedico a oponerme a cosas. O sea, yo me dedico a poner palos en las ruedas de esta maquinaria que aplasta derechos humanos y conquistas sociales. Sinceramente, allí en Bruselas, como digo, hay muy poco margen, quizá porque los que pensamos diferentes allí dentro todavía estamos en minoría. Entonces es muy difícil. Claro que planteamos resoluciones, planteamos opiniones, hacemos enmiendas. Luego la mayoría de ellas nos las tiran para abajo, porque ahí hay una gran coalición que es imparable, es un rodillo, es una pisonadora. Es que es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues sí que ponemos palitos algunas veces y otras veces ponemos granitos de arena. Pues en alguna resolución, enmiendas que hemos tenido que negociar y volver a negociar y sentarnos en una mesa y no, cámbiame esta palabra por esta, para que si no los del PP no te la votan y tú quieres que salga esa enmienda, pero para que salga tienes que cambiar esta palabra, entonces tienes que ceder y dices, bueno, ¿me merece la pena o no? Venga, sí, es un granito de arena. Y así poquito a poquito, pero claro, una gran alternativa desde allí ahora mismo todavía no la podemos plantear. El día que seamos más, pues que haya más ecologistas ahí dentro y que haya más gente de la izquierda, pues seguramente sí, y ojalá un día podamos ser nosotros los que hagamos rodillo a las políticas neoliberales y que lleguemos el grupo de los verdes, el grupo de la izquierda unitaria y digamos, coalición, ahora la coalición es nuestra, y os aplastamos todas estas iniciativas que son, pues, nada, son vueltas y vueltas de tuerca, es apretar el tornillo del capitalismo a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde podemos exprimir a la gente. Y que cada vez lo que tenga de verdad poder sea el capital y no el trabajo de la gente, y ni muchísimo menos sus derechos, porque esos son obstáculos para ellos, claro. Entonces yo creo que es esa frase de los años 90 de piensa globalmente, actúa localmente, pues eso, en instituciones cuanto más cercanas al ciudadano yo creo que es más fácil empezar a cambiar la mentalidad. Así que bueno, nosotros hemos empezado por lo más grande y por eso, ¿no? Por lo que está más lejos y lo más todóntico, y por eso pues sí que es verdad que cuesta plantear alternativas porque te las tiran todas para atrás. Así que yo creo que la construcción, como decía Julio, de abajo arriba siempre, y bueno, pues este año tenemos la oportunidad de que cambien muchas cosas, así que nada, en eso estamos.